como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? Mira, deja de tanto estar pensando, que no te abrumen los pensamientos. Lo que será, será, mi querido Géminis. Por estar pensando tanto no vas a arreglar ni a resolver los problemas. Al contrario, si piensas de una manera abrumadora, lo que hace es que justamente se te mezcla todo. Todo es así como el efecto dominó. Se vienen todo abajo y realmente no consigues ningún resultado. Déjale todo en manos de tu ser interno. Deja que él resuelva. Entrégale. Dile, entrego esta situación. Ni siquiera digas problema. Entrego esta situación a mi ser interno. Él que se encargue. Y vas a ver que se va a encargar, porque eso es lo que él está esperando, que tú le des trabajo. Ahorita está así, nada más esperando a que tú le des trabajo. Dale ese trabajo a tu ser interno. Dile, mis problemas no son problemas, están resueltos porque mi ser interno se ocupa de ellos. Dilo en tiempo presente, como que si ya eso se hizo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, mi querido Géminis, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Vamos a ver primero que nada una carta de estas acá, algo vamos a decir así como las tendencias, como las actuaciones, y vamos a ver qué hay para ti. Veamos entonces. Mezclo acá. Son tan duras estas cartas digamos, para mezclar. Y sale aquí el 5 de espadas invertido. Y justamente de eso es que estamos hablando, de esas preocupaciones que tienes. Tienes muchísimas preocupaciones, quizás una preocupación entre tu pasado y tu futuro, como diciendo qué es lo que voy a hacer definitivamente, qué es lo que me va a pasar, por qué estoy tan preocupado. Te dispersas muchísimo, tienes muchísimas cosas en qué pensar y entre ellas probablemente ese amor del pasado que no termina de regresar, ¿verdad que sí? Pero déjame decirte, no te preocupes, que habrá un regreso. Tienes que pensar, sí, pero no de una manera abrumadora. Te está diciendo el oráculo del amor y el desamor que pienses, que sí, que tomes tu tiempo para pensar, pero no de manera abrumadora, no de manera que todo se te meta en la cabeza y que después a la larga no sepas qué hacer. Eso te va a producir, te va a dar muchísimos problemas, sobre todo a nivel de los pulmones, para que sepas. Así que trata de respirar profundo, otras respiraciones más. Mírate, abra la ventana y mírate al horizonte y ve a ver respira aire de afuera. Y luego entonces con calma, déjale todo en manos de tu ser interno. Él es el que te va a ayudar. Bueno, ahí te dejo entonces esta cartica por aquí. Y vamos a ver entonces qué es lo que está pasando. ¿Qué otra cosita nos quieren decir? Mira, te voy a decir algo. No te preocupes, vuelvo y digo, son cuestiones de dejar todo a tu ser interno, que él se encargue. Pero todos esos problemitas que estás teniendo, que los estás haciendo como muy grandes, esos problemitas cada vez se pueden ir minimizando porque le estás dejando cargas a tu ser interno. Quítate esas cargas tú no tienes por qué tenerlas. Para eso está nuestro ser cuántico, nuestro ser interno, para que se encargue. Uno no está solo. Vamos a ver aquí qué te dicen las cartas de Lenormand, el oráculo de Lenormand, mi querido y adorado Géminis. Vamos a ver qué otras cosas nos están diciendo. Mira, pues aquí está llegando alguien. ¡Uy! Para que te vayas contentando, como debe ser. Aquí estoy viendo a alguien que está llegando. Y sí que te digo, es cierto, habrá un regreso. Aquí lo estamos viendo. Solamente que ese regreso también, aunque es contradictorio lo que te voy a decir, tienes que pensar y bastante, pero vuelvo y digo, sin abrumarte. Piensa en que tienes que dar una decisión o tomar una decisión de tu parte. Esta persona te va a llamar, te va a plantear también, querrá convencerte. Quizás sea tarde o no tarde para ti, a lo mejor para algunos de ustedes será muy tarde, pero no deja de pensarte. Sin embargo, toma tu tiempo, date tu importancia como debe ser, descárgate.
Dile a esa persona que tú no eres la única persona que va a tomar decisiones en esto, que también tu ser interno está allí para tomar las decisiones. Es la única persona, es el único ser, es la única entidad que puede tomar decisiones por ti. Tu ser interno, porque a la larga eres tú mismo. Vamos a ver qué otra cosita. Mira, celebraciones, mi querido. Aquí hay celebraciones también. Mira, yo no sé, pero te estoy viendo hasta boda. Probablemente. Boda, compromiso, algo así. Mira, mi querido Géminis, ¿qué está pasando acá? No sé, pero estoy encontrando como que hay cosas muy buenas. Sin embargo, mucho cuidado, porque siempre hay como un enemigo oculto. Como quien dice, no todas las cosas son perfectas, ¿verdad? Siempre puede estar por allí danzando alguien. Ese enemigo que puedas tú tener, como siempre lo digo, no necesariamente tendrá que ser una persona. También puede ser una manera de ser de tu parte, como una manera de ser de esa otra persona que pueda quizás empañar todo esto. Voy a ver aquí con las cartas del tarot qué otra cosa te dicen, cómo estará entonces esto, cómo se desarrolla esto. Mira, Géminis, esta persona te llamará, vuelvo y digo, te planteará muchísimas cosas, quiere, así como si estuviera mandándote una serenata aquí, va a buscarte, quiere hablarte por las buenas. ¿Será muy tarde? Es la pregunta que se hacen acá. ¿Será muy tarde? Yo ni siquiera puedo contestarlo porque primero hay que pensar un poco en la situación. Sin abrumarse, por supuesto, pidiéndole al ser interno que te ayude, porque vuelvo y digo, no tomes tú la decisión, deja que tu ser interno la tome, que te dé algún tips, que te dé algo. Mira, si tú supieras las decisiones que yo he tenido que tomar en mi vida, que no son pocas, y cómo me ha ayudado mi ser interno. Vaya pues. Ok, vamos a ver entonces. Mira, un ser interno puede ser cualquier entidad que tú invoques. Puede ser tu ángel de la guarda, puede ser una persona que ya murió desde hace muchísimos años y que tú tenías conexión con esa persona, puede ser algún santo, puede ser Dios mismo que tú le pidas, puede ser tu guía, tu, 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 tu ángel guía o tu persona guía o tu entidad guía, puede ser cualquiera que tú realmente tengas fe. Entonces ahí vamos, yo siempre hablo de tu ser interno para generalizar, porque pueden ser cualquiera de estas entidades que te estoy hablando, ¿ok? Vamos a ver entonces qué dice esta persona especial en todo caso. Mira, esta persona especial definitivamente tiene sus luchas, ha estado luchando muchísimo y viendo a ver de qué manera puede venir a convencerte, porque quizás pueda ser que sea muy tarde. Esos malos pensamientos los está dejando atrás como para ganar estas batallas y decir, sí voy a ir a donde está Géminis, definitivamente. Tiene pocas esperanzas, se le ve con pocas esperanzas, quizás a lo mejor por tu actitud, no sé qué actitud puedas estar tomando, porque también hay que pensar y a recordarte que es mucho lo que tienes que pensar, sin abrumarte. Mira, aquí veo que no estás todavía cómodo o cómoda con esta situación. Necesitas pensar, definitivamente. Hay mucho que pensar. Ahí te lo dijo el oráculo del amor y del desamor. El resultado de todo esto será que por ahora no veo como mayores comunicaciones. Parece ser que aquí falta, pero mira, vienen decisiones de amor definitivamente. Esto se hace lento, por lo que estoy viendo. Se hace lento, hay muchísimos recuerdos, hay cosas que preocupan, que le preocupan a esa persona. Pero tú no te preocupes, que de que viene, viene. Y de que hay una vuelta, muy probablemente hay una vuelta según Lenormand. Aquí hay una vuelta. Sí que te digo que no es así como tan perfecta como línea recta. Hay cosas baches. Pero mira, aquí estoy viendo que muy probablemente más tarde, más temprano que tarde, esta persona pueda estar regresando. Vamos a ver tu cartica guía que dice, ponte en el lugar del otro. Oye bien, trata de pensar serenamente, busca una explicación para ti. Oye,
hay que pensar serenamente, no abrumadoramente. Ahí se lo están diciendo. Es cierto que tienes que pensar por esta nueva venida que viene, pero piénsalo, vamos a decir así, con cabeza fresca. Tranquilo o tranquila, sin que nadie te esté presionando. Solamente busca el bienestar para ti. Tú necesitas pensar más y tú crees que a lo mejor si piensas mucho esta persona se te va a ir. Entonces esa persona no es la que es. Vamos a estar claritos, pues. Vamos a estar bien claros. Para finalizar, me hace falta sacar un oráculo de la intuición y de la acción. Quiero ver aquí qué te dice este oráculo bonito, bello y elegante. Vamos a ver qué te dice. Vamos a ver este porque me hace falta leerte algo más. Aquí y ahora. Ay, 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 mira lo que te dicen. Piensa en el aquí y en el ahora. No veas más allá. No te des mala vida. Piensa ahorita lo que estás sintiendo. Lo que estás sintiendo ahorita es lo que importa. Vamos a pues. Entonces, mira, aquí en este libro de tu ser interno, el libro de la luz, yo voy a sacar cualquiera. Y aquí, vamos a ver qué te quiere decir tu ser interno. Esto es como un mensaje. Y dice, aquí le salió muy, bueno, vamos a buscar porque este ya le salió a alguien y entonces no quiero que sean iguales. Vamos a ver. Bendiciones. Piensa, es el número 138. Piensa que las cosas buenas que te ocurren son regalos que yo te doy. Oye, mira pues, qué bonito. Este es de tu ser interno. Me encantó. Yo sabía que tenía que cambiar esto. Considéralo como regalos. Considera que tu vida es neutra y que estas cosas te son ofrecidas por el cielo. Oye, son bendiciones. Considera que las cosas buenas que te ocurren son bendiciones que yo te doy por tu compromiso, por tu perseverancia, por tu fe. Oye, todas estas cosas tienes que tenerlas para que vengan esos regalos. Y si piensas así, vas a empezar a sentir gratitud. Una gratitud tan grande, tan intensa, tan profunda, que con seguridad va a cambiar tu energía. Va a elevarla, vas a sentirte más leve, vas a sentirte más alto. Y cuando llegues más alto, aquí arriba, yo podré tener la oportunidad de darte personalmente un abrazo. Firma Jesús. Ese Jesús que es tu ser interno también. Así que qué bonito y qué bonito quedó esto. Tuve que cambiar porque yo quiero darle un regalo a cada quien diferente. Entonces, por eso fue que cuando salió el mismo que salió en uno de ellos, creo que de Aries, no sé. Y entonces quiero que sea uno para cada quien. Así que por eso es que lo cambié, ¿de acuerdo? Por más nada. Nos estamos viendo pues, mi querido y adorado Géminis, en esta lectura, en esta leída del libro de la luz, que me encantó cómo salió esta respuesta. Eso puede ser una pregunta que tú te puedas hacer. Eso puede ser que si yo te pueda decir a ti, mira, hazte una pregunta, a ver, y eso es lo que te escriben, eso es lo que te mandan. Ahí nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. No sin antes decirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, mi amor querido. Te quiero. Bye bye.